Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de este mensaje que se llama Alcanzar al mundo. Y la verdad es que ¿de dónde viene la palabra misionero? La palabra misionero viene de alguien que tiene una misión. Una misión es cumplir un objetivo, una meta, pero a veces pensamos en los misioneros como pues el hermano Junier, el hermano Pablo Simó, que está en Uruguay, y en el hermano Daniel Gutiérrez, que está en Campeche. Y decimos, ellos son misioneros, pero pues yo soy un simple cristiano, ¿no? Pero la verdad es que bíblicamente el Señor nos llamó a todos nosotros a ser misioneros. Todos tenemos una misma misión. ¿Cuál es esa misión que nos encargó el Señor? ¿Puedes poner en la pantalla Mateo 28, 19 y 20? ¿Cuál es la misión a la que nos llamó el Señor? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La misión que nos dejó el Señor Jesucristo, la gran comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo. Y esa es una misión para cada uno de nosotros. Tal vez nosotros no podemos ir a Uruguay o no tenemos en este momento la posibilidad de ir a Cuba, pero el hermano Pablo Simó de Uruguay no puede venir a Cauquel. Y el hermano Junior Expósito de Cauquel, de Cuba, no puede venir aquí a tu colonia en Cauquel. Nosotros somos misioneros donde vivimos. Nuestra misión es compartir el Evangelio donde Dios nos ha puesto. Esa es nuestra misión en este momento. Pero a veces decimos, pues es que yo no soy muy bueno predicando el Evangelio. Como que a mí se me traba a veces la lengua cuando hablo, no puedo expresar tan claramente a veces mis ideas, soy medio penoso. Y decimos, ¿cómo voy a poder hacerlo yo si no conozco tanto de la palabra, ¿no? En realidad, lo que vamos a ver hoy, el estudio de hoy es que es Dios quien hace la obra. Nosotros solo somos herramientas, pero el poder es de Dios. Y vamos a ver hoy que nosotros no debemos de confiar en nuestras habilidades, nuestras fortalezas, sino en quién es el que nos envió y cuál es el mensaje que nos envió a predicar, que nuestra esperanza esté puesta en Él. Porque Dios es el que hace la obra. ¿Qué pasa si presento el Evangelio de forma muy clara, muy concisa y estoy muy preparado y le doy a una persona de forma perfecta el Evangelio, pero esa persona no quiere escuchar? ¿Va a hacer algún cambio en su vida? No. ¿Qué va a pasar también si le presento sin mucha habilidad? A lo mejor pues estoy medio temeroso y le presento a medias el Evangelio, pero Dios ya estuvo trabajando en su vida y ¿puede haber un cambio en su vida con lo que yo le predique? Claro que sí. El Señor siempre usa la predicación, pero el poder no es de nosotros, el poder es de Dios. Él es el que prepara los corazones, Él es el que hace la obra. Y vamos a ver hoy algo en Romanos también. Vámonos a Romanos 10:14. Romanos 10:14. Y es que a veces nos toca sembrar, a veces nos toca cosechar. A veces nos toca ir a evangelizar los sábados y hablamos con un montón de personas, pero a veces nadie recibe a Cristo, ¿verdad? Nos ha pasado que evangelizamos, hablamos con muchos y luego no reciben a Cristo. Y a veces hay personas con las que hablamos y puedes pasar media hora hablando con ellos y les presentas el Evangelio y llega el momento de la oración y te dicen, pero en otro tiempo lo voy a hacer, ahorita no me siento listo. Y bueno, la importancia, y ahorita lo vamos a ver en el estudio, es que la palabra ya quedó sembrada en su corazón. Y hay otras veces en que nosotros llegamos con las personas, y no me van a dejar mentir los hermanos, que a veces llegas, hola, te vengo a hablar de la palabra de Dios, te tengo un folleto, mira, ¿tienes tiempo? Sí, pásale, por favor, quería escuchar de la palabra, y le presentas el Evangelio y recibe a Cristo en 5 minutos. Pero no sabemos qué ha hecho Dios en su vida. No sabemos cuántas veces alguien ya le predicó. Hay algunos a los que evangelizamos que nos dicen, es que yo soy el único de mi familia que no soy cristiano y todos habían estado orando por mí. Y reciben a Cristo en esos 15 minutos que están con nosotros. La obra es de Dios. A veces nos toca sembrar, a veces nos toca cosechar, pero es Dios el que nos utiliza. Él es el que cambia el corazón de una persona para que crea en Él. Y bueno, lo que vamos a ver hoy es precisamente
que nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros, sino en el Señor, que Él es el que nos usa. Y vamos a ver Romanos 10:14. Mira, vamos a ver Romanos 10:14. Fue la lectura que hicimos hoy. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Mira el 17, este es el clave y de donde vamos a estar estudiando hoy. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por fe, no por obras. Nosotros no ganamos un lugar en el cielo haciendo cosas buenas. Efesios 2:8 y 9 nos dice que somos salvos por fe, no por obras. Ahora, si la salvación es por fe, nos dice la Biblia que la fe es por el oír. Pero ¿oír qué? Oír la palabra de Dios. Entonces nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios, eso es lo que nos hace que crezca nuestra fe, el escuchar la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver es que si nosotros somos salvos por fe, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la herramienta más importante a la hora de evangelizar, ¿cuál es? La palabra de Dios. La que tiene el poder para cambiar el corazón de una persona, para enseñarle el mensaje, es la palabra de Dios. Es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver que muchas veces cuando nosotros queremos evangelizar, queremos usar algún principio lógico, queremos demostrarles por qué puedes confiar en la palabra de Dios, queremos usar algún principio histórico, filosófico, tratando de convencerlos, pero vamos a ver que lo más importante, lo primero tiene que ser la palabra de Dios. Los rudimentos del mundo nos pueden fallar y vamos a verlo en la palabra. ¿Por qué? Vamos a ver en 3 puntos el mensaje de hoy. El primero son la debilidad de los rudimentos del mundo. El segundo es el poder de la palabra de Dios. Y el tercer punto es el ejemplo de Jesucristo. Porque cuando Jesucristo evangelizaba, Él usaba la palabra de Dios. Siendo omnisciente, todopoderoso, Él pudo haber usado cualquier principio lógico, cualquier principio filosófico, iba a ser 100% real, porque es Dios. Pero Él usaba la palabra de Dios para enseñarnos el poder de la palabra. Entonces es lo que vamos a estudiar hoy. Siendo Él el maestro, pues vamos a aprender cómo evangelizar como nos enseñó el maestro. Pero vamos a ver el primer punto, la debilidad de los rudimentos del mundo, y acompáñame a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios 1, del 18 al 21. Vamos a leerlo. 1 Corintios 1, 18 al 21. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nos dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y es que si lo piensas, ¿qué es lo que compartimos en el Evangelio? Mira, tienes que creer en un carpintero de hace 2000 años, que no puedes ver, pero que vino hace 2000 años, no dejó ninguna evidencia material, pero vino. Luego él fue crucificado por los romanos, pero al tercer día él resucitó, aunque tampoco hay evidencia física de eso. Resucitó al tercer día, después de resucitar, estuvo con sus apóstoles por 40 días y luego ascendió al cielo. Y si tú crees en él, puedes ser salvo, pero va a regresar por nosotros también y nos va a llevar al cielo. Si lo escuchas nada más, el mensaje parece una locura al que no cree, pero al que cree es poder de Dios. Al mundo, el mensaje del Evangelio puede parecer locura,
Pero también nos dice algo muy interesante este versículo 21. Mira, vamos a avanzar al 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Fue Dios el que decidió usar esa predicación para salvar al mundo. Dios pudo haberlo hecho de cualquier otra forma, pudo haber literalmente venido a hacer cualquier otra manera, obligar al hombre a creer, pero Él decidió usar la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra. Ese es el plan de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad. Y lo hace por medio de la predicación de la palabra. Pero nos dice este versículo que el mundo no conoció a Dios. ¿Qué pasa con el mundo? La lógica, la ciencia, la historia, la experiencia, cuando queremos presentar el Evangelio, pues no estoy diciendo que no tenga valor. Son elementos que pueden ser útiles, pero a veces cuando queremos utilizar esos principios, tratamos de esconder la Biblia. Mira, lo que pasa es que te voy a explicar por qué sí puedes creer en Dios. Te voy a explicar por qué sí es lógico creer en Dios, pero no te voy a enseñar los versículos, porque si te los enseño no vas a creer. Y a veces hacemos eso es una tendencia que hacemos los cristianos. Escondemos la Biblia y queremos explicarles la verdad usando argumentos lógicos, argumentos científicos o históricos o de experiencia personal de por qué puedes creer en Cristo. No estoy diciendo que eso sea pecado o esté mal, pero vamos a ver hoy que la Biblia nos dice que lo más importante tiene que ser la palabra de Dios. Lo que tiene el poder es la palabra de Dios. El mundo dice que no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Por qué el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría? ¿Qué nos dice la sabiduría? La Biblia dice que Dios puso en el corazón de los hombres la conciencia, que es la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres. Cada hombre sabe que hay bien y que hay mal. Romanos, mira, acompáñame a Romanos 1:19. Romanos 1:19. Romanos 1:19. Mira lo que dice aquí Dios. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios mismo fue el que se reveló. Él se manifestó a la creación. ¿Cómo? 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tenemos un mundo que está corrompido, pero que además dice la Biblia que tiene el entendimiento entenebrecido. Satanás les cega el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. El pecado corrompe su entendimiento y entonces dice la Biblia, ya que por la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, ni le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus pensamientos, pues Dios quiso usar la locura del Evangelio. Y es que hay principios lógicos que podríamos usar para tratar de explicarle a las personas la verdad de la palabra de Dios. Solo hay que usar la lógica y hay que ver a nuestro alrededor. El simple hecho de ver la creación habla a tu corazón y te muestra que hay alguien que hizo todo esto. Porque dice que la Biblia en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Alguna vez les conté la historia de Bobby Bonner, de cómo él fue a un lugar muy perdido en medio de la nada a predicar. Es un misionero que hizo una obra muy grande desde los 80s en Zambia, África. Y en una ocasión cuando él fue, cuando recién habían llegado, pues estaban en la embajada americana y es donde estaban ellos viviendo un tiempo. Y había un señor que era chofer de ellos, que vivía ahí en Zambia y pues le pagaban para que les enseñara la ciudad, cómo moverse en Zambia. Y cuando este señor se enteró que ellos eran cristianos y que venían a compartir el evangelio, este señor, el chofer, dijo, tienen que venir a mi familia. Tienen que venir a mi aldea porque ellos nunca han escuchado nada de esto y ellos tienen que conocer de Cristo. Entonces Bobby Bonner dijo, pues vamos. Y fue con su esposa y fueron allá a la aldea. Y dice el hermano que se subieron al jeep y que estuvieron manejando como 2 días.
y que iban metiéndose en medio de caminos y luego se bajaban y al final iban así con machetes y estuvieron avanzando así por horas hasta que llegaron a donde había un riachuelo y una fogata. Y entonces, pues llegó y dice el hermano que ellos no conocían nada de Dios, o sea, nada, no conocían absolutamente nada de la Biblia. Y cuando estaban allá, pues que el hermano Bobby Bonner, pues empezó desde Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y les empezó a explicar pues todo, o sea, la creación, les empezó a hablar de Dios. Y después que les estaba explicando, uno de los ancianos que estaba allá, Bobby Bonner le preguntó, ¿ustedes creen en un Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Y este hombre le dijo, en su dialecto, y le estaba traduciendo el trabajador que les estaba acompañando, le dijo, pues mira, le dijo el anciano, tendrías que estar mal de la cabeza para ver todo esto y pensar que no hay un Dios. Pero ellos pues no tenían nada, ningún contacto con ninguna religión, más que pues quizás sus culturas. Pero ¿cuál es el punto? La Biblia nos dice que a través de todas las cosas creadas se muestra el eterno poder y la deidad de Dios, de modo que no tengamos excusa. Nadie tiene excusa de decir no sabía que había Dios, porque a través de la creación en nuestro corazón lo reveló Dios. Entonces el entendimiento lo sabe, la conciencia lo sabe, sabes que hay un bien, sabes que hay un mal, sabes que hay principios absolutos, pero el hombre decide ignorarlo. Si tú quitas la Biblia, los principios de moral de la Biblia, los principios físicos que Dios creó, no sirve la ciencia humana. ¿Quién hizo las leyes de la termodinámica? ¿Quién hizo la ley de la gravedad? ¿Quién mantiene al átomo unido con los electrones y los protones? ¿Quién es ese motor inmóvil que decía Aristóteles? Es Dios, el que mantiene todo en su lugar. Y sin Él, pues, no funciona nada. ¿Cuáles son los principios morales que rigen a la sociedad? ¿Cuáles son los principios absolutos? Cuando una sociedad se aparta de Dios y se aparta de los principios morales para su sociedad, cae la sociedad. Una sociedad sin principios morales, una familia sin principios morales, no puede sobrevivir. Se cae. Y lo vemos una y otra vez. Ahorita hay muchos países que están en decadencia. Tenemos a Estados Unidos en decadencia, tenemos a Europa en decadencia. Los países que se han apartado de Dios están cayendo. Y los que se están acercando a Dios están creciendo. Un tiempo muy interesante. Y esto ha sido siempre así a lo largo de la historia, porque Dios puso los principios inamovibles que el hombre tiene que creer. Si queremos hablar de principios lógicos, porque dice que por la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, solo hay que usar nuestro entendimiento. Por ejemplo, ¿tú sabías que nuestro ADN, a través de las generaciones de los hijos, se puede medir el nivel de degradación de ADN? Se puede calcular qué tanto se va degradando el ADN de una generación a otra. ¿Y qué crees? Es muy rápido. Se degrada muy rápido el ADN. Si la macroevolución fuera cierta, el ADN, en vez de irse degradando, se iría mejorando. Los elementos que no funcionan o son erróneos, pues irían eliminándose y iría cada vez teniendo un mejor ADN. Hay restos de humanos que vivieron hace miles de años, que se hacen estudios y tenían un mejor ADN que el de nosotros. Y cuando han hecho los análisis de cómo se va degradando el ADN, cuando tiran las fechas, tiran máximo 10,000 años para tener un ADN sin corrupción. Ahora, pon esto en millones de años. Si el ADN se estuviera degradando por millones de años, ya no habría ADN. Por la velocidad a la que hoy día es medible cómo se va degradando, no habría ADN si hubiera pasado 1,000,000 de años con el humano. Pero ¿qué pasa? El entendimiento está entenebrecido porque va en contra del principio de la narrativa general de millones de años. Cuando tú hablas de creación, hay científicos que, por ejemplo, había un científico que descubrió que había huesos de dinosaurio con material orgánico. Era un triceratops y hay un estudio de eso que tenía material orgánico y decía, pues eso no tiene más de miles de años. Y él era un científico ateo, pero sacó esa proposición y dijeron, pues está mal tu proposición, así que como tú estás hablando de que no tiene millones de años, pues ya no te vamos a escuchar. Y lo banearon y ya no puede publicar nada. Cualquier científico que va en contra de la narrativa general de millones de años, inmediatamente es silenciado y ya no puede publicar nada en ninguna hoja científica. Simplemente ve el petróleo. ¿Cómo se formó el petróleo? Bueno, tuvo que haber
mucho material orgánico que fue puesto a compresión en un tiempo muy corto y pues estas condiciones causan el petróleo. Ahora, dicen que fue el meteorito que cayó en Chicxulub lo que hizo esta producción de petróleo. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, ok, cayó un meteorito. El meteorito que cayó en Chicxulub, ¿qué le pasa al material orgánico que está alrededor? ¿Se desvanece o se queda escondido abajo del meteorito? Se hubiera desvanecido. ¿Y por qué hay petróleo en el Golfo de México alrededor de Chicxulub? No, pues es que fueron millones de años que se fue cayendo. Sí, pero para que haga petróleo tiene que ser en un momento. ¿Qué pasó? Bueno, pues hubo un diluvio universal donde hubo mucha materia orgánica y en 40 días todo cayó y cayeron capas kilométricas de roca encima, que son los sedimentos del diluvio. ¿Y qué pasó? Pues hay petróleo en todos lados. Hay que usar nada más la lógica, pero va en contra de la narrativa del mundo. ¿Pero qué dice el mundo? El entendimiento está entenebrecido, su comprensión fue entenebrecida por causa del pecado, y el mundo pues descarta cualquier pensamiento lógico que va en contra de la narrativa normal. ¿Sabes cómo hacen las pruebas de carbono 14? Cuando sacan las pruebas de carbono 14 de un material orgánico, no salen fechas iguales, salen varias fechas distintas y lo que hacen los científicos es que hacen un promedio de las fechas que va dando el muestrario y con eso te dicen cuánto tiene aproximadamente un ser orgánico de vida. ¿Sabías que cuando están haciendo esas pruebas para sacar las fechas estimadas, hay fechas que tiran menos de millones de años y otras que tiran más de millones de años? Todas las muestras que muestran millones de años, muestran menos de millones de años, que muestran miles de años, las descartan como errores. Si una prueba de carbono 14 tira algo que tiene menos de millones de años, lo descartan como error. Solo toman las pruebas que tiran millones de años, hacen un promedio de eso y es cuando te dicen, este hueso o esta roca o este pedazo vegetal tiene tantos millones de años. Pero descartan todos los que hablan de miles de años. Obviamente, pues no te va a dar la edad correcta. Así es como se hacen las pruebas de carbono 14. ¿Cuál es el punto? El necio entendimiento del mundo fue entenebrecido por causa del pecado. Ahora, estos son principios que solamente viendo a tu alrededor, viendo la lógica de lo que está sucediendo y ver en tu corazón al ver la creación que te muestra que hay un creador, por eso dice la Biblia, puesto que el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría de Dios que nos reveló a todos, agradó a Dios salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Ahora, estos principios científicos, filosóficos, pues son útiles, pero no tienen una batalla siquiera cercana con la palabra de Dios. Mira, vamos a ver 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. Segunda de Pedro 3:5. Nos dice mira lo que dice este versículo. Y está hablando en el contexto de hombres que decían Jesucristo no va a regresar porque ya pasaron muchos años, no va a volver. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ignoran voluntariamente. La palabra clave aquí es voluntariamente. La Biblia nos dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Ve la realidad, se da cuenta de que hay un Dios por medio de toda la creación, conoce en su corazón los principios morales absolutos, su lógica le dice, mira lo que hay a tu alrededor, hay un Dios, pero voluntariamente deciden ignorarlo. Voluntariamente deciden ignorar la verdad y decir que no hay Dios. Mira, ¿puedes poner Romanos 1:28 en la pantalla, por favor, Oscar? Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando no consideraron a Dios, su mente fue reprobada. Cuando yo a una persona que no es cristiana le tratas de explicar principios lógicos, científicos, filosóficos, de por qué la palabra de Dios es real, para la persona va a ser locura. La persona no lo va a creer.
porque no hay poder en eso. Son principios reales, lógicos, pero el poder está en la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Vámonos a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice este versículo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ya viste cómo está escrito aquí la palabra escritura? ¿Con qué E? Mayúscula. ¿Por qué tiene E mayúscula si estás hablando de pues, una cosa? Bueno, porque se le da una personalidad, porque está hablando de la palabra de Dios. Está hablando que es divina la palabra de Dios porque fue inspirada por Dios. Cuando habla de toda la escritura es Génesis hasta Apocalipsis. Es toda la escritura inspirada por Dios. Eso quiere decir que esto no son los pensamientos de Dios, no son las ideas de Dios, es la palabra de Dios. Cada palabra, cada punto, cada coma es inspirada por Él. Hay algunas personas hoy en día que dicen, bueno, pues es que han pasado a través de miles de años, pues los hombres le metieron mano a la palabra de Dios, entonces pues ya no es muy confiable, y hay unas traducciones dinámicas. ¿Qué es traducción dinámica de la palabra? Que ven un versículo y dice el traductor, pero bueno, yo voy a dar lo que es el pensamiento de Dios, la idea general, porque las palabras pues ya no puedes confiar en ellas, y son traducciones dinámicas que pues van cambiando el significado de la palabra. Pero dice, toda la palabra es inspirada por Dios, es toda la palabra. No son ideas, no son pensamientos. Ahora, ¿Dios es todopoderoso? Dios es todopoderoso, Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas. ¿Tú crees que Dios es suficientemente poderoso para guardar una copia de su palabra que su iglesia puede leer de manera fiel? Él es todopoderoso. ¿Por qué nosotros leemos la Reina Valera 1960? Desde 1520, cuando se hace la Biblia del Oso, que fue la primera traducción en castellano, hasta 1960, pues ha habido cerca de 9 versiones en español de la Biblia. O sea, hasta ese momento había como 9 traducciones de la misma línea de español, de castellano. Y luego en 1960 hay una situación que se llama copyright, que entra en acción, y bueno, pues ya ahora cada casa editorial que quería vender Biblia tenía que pagar derechos, ya no podía pues quedarse con todas las ganancias. ¿Y sabes cuál es el libro más vendido del mundo? Por muchísimo, la Biblia. Es un negocio grandísimo, entonces cada casa editorial, si quería sacar su propia versión de la Biblia, tenía que cambiarle al menos el 30% del contenido, si no, no lo puedes llamar tu propia versión. Entonces, a partir de 1960, empiezan a sacar nuevas traducciones, pero buscando alcanzar ese 30% para sacar su propia Biblia con su casa editorial y venderla. Desde 1960 hasta hoy en la fecha, tenemos más de 100 versiones distintas de la Biblia en castellano. Cambió tanto el idioma de 1500, en 500 años necesitamos 9. ¿Será que de 1960 para acá necesitamos 100 para verdaderamente poder entender? ¿Ya no podemos hablar con alguien de 1960 y entender a qué se refería? ¿O será que es Satanás tratando de corromper la palabra de Dios? ¿Verdad? Porque de ahí salen las malas doctrinas, las falsas enseñanzas. Entonces, bueno, nada más para que sepas, por eso usamos la Biblia Reina Valera 1960. Dios es fiel para darnos, con su omnipotencia, una palabra en la que nosotros podemos estudiar y aprender de Él. No son los pensamientos de Dios, son las palabras de Dios. Mira, vamos a ver 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y está bien interesante esta parte, mira. 2 de Pedro 1:16. 2 de Pedro 1:16. Ahora, aquí está hablando Pedro acerca de cómo él, cuando está predicando, enseñando el Evangelio, no está hablando por lo que alguien le contó, sino que él mismo con sus propios ojos vio al Señor Jesús en la transfiguración. ¿Te acuerdas en el monte
cuando Jesucristo se transfiguró delante de 3 de sus apóstoles, que estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan, y se transfigura Cristo delante de ellos en su gloria. Y entonces los 3 caen rendidos y caen de rodillas, y por ahí Juan dice, déjame hacer una enramada para ti, otra para Elías y para Moisés. Y Dios desde los cielos lo pone en su lugar y le dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd, y caen de rodillas. Y allá el Señor Jesucristo les dice que no tengan miedo, que es Él, pero que no le cuente nada de esto a nadie hasta que Él haya resucitado. ¿Te acuerdas? La transfiguración en el Santo Monte. Ahora, vamos a ver el versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro está diciendo, yo lo vi. 17. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro está diciendo, yo lo vi con mis propios ojos. No estoy usando fábulas, nadie me contó. Yo lo vi. ¿Te imaginas cómo hubiera cambiado tu vida haber estado ahí? Si tú hubieras visto a Cristo transfigurado delante de ti, ¿cómo hubiera cambiado tu vida? La fe, dice la Biblia, es esperar lo que no has visto. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice la Biblia, lo que ya has visto, ¿a qué lo esperas? O sea, si ya ves algo, pues ya no necesitas fe. Yo ya no necesito tener fe para decir, Oscar va a venir a ver el audio porque lo estoy viendo, ahí está. Cuando ya ves algo, ya no necesitas fe. Cuando Cristo se presentó delante de los apóstoles transfigurado, ¿qué más fe? Él es el Rey de la gloria. Voy a dar mi vida y voy a morir por Él. Y fue lo que hicieron. Entregaron su vida porque no tenían duda de que Él era el Rey de la gloria, Jesucristo. Ya cuando venga el Señor Jesucristo a reinar con vara de hierro en el reino milenial, pues no va a quedar la duda a nadie de que Él es Dios y que Él es el Rey. De hecho, todos van a doblar su rodilla y, oye, pues es que yo no creo, y te va a dar con la vara de hierro. Ah, sí, eres el Rey de Reyes. No, ahí no va a haber necesidad de fe porque vas a estar viendo al Rey de Reyes sentado reinando. Hoy en día estamos en un periodo donde andamos por fe, no por vista. Cuando venga el Señor Jesucristo, ya vamos a estarlo viendo cara a cara, va a ser distinto. Pero aquí lo que estamos viendo es que Pedro vio a Cristo transfigurado con sus propios ojos. ¿Cómo hubiera cambiado tu vida? ¿Te hubiera cambiado por completo la forma en que piensas después de ver a Cristo transfigurado delante de ti? Lo más impactante son los versículos que siguen. Mira el versículo 19. Tenemos también la palabra profética, ¿qué? Más segura. Dice, hay algo más seguro que haber visto a Cristo transfigurado delante de mí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Está hablando de la palabra de Dios. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Varios hombres, muchos hombres escribieron la Biblia a lo largo de miles de años, pero nos dice 2 de Timoteo 3:16 y aquí en 2 de Pedro 1:21 que el Espíritu Santo los inspiró. Esta palabra inspirar viene de un griego que es soplar. Es como, no pensando en ese ejemplo, pero como cuando hay algún joven que está haciendo su examen y alguien le sopla la respuesta, le dice qué escribir. La idea es similar. Los hombres estaban escribiendo y el Espíritu Santo moró dentro de ellos y les empezó a decir qué era lo que tenían que escribir. Y ellos escribieron. Cada uno escribió con su carácter, cada uno escribió de acuerdo a su entendimiento, pero fue guiado por el Espíritu Santo. Toda la Escritura, lo que dice la palabra. Aquí lo impactante es que dice, tenemos también la palabra profética más segura. Está diciendo Pedro, más seguro que haber visto a Cristo con mis propios ojos es leer su palabra y creerlo. Eso es más seguro que haber visto a Cristo glorificado.
La misma palabra en el Nuevo Testamento nos dice, aun si un ángel del cielo viniera y presentara un evangelio diferente, sea anatema. ¿A cuál evangelio? El que está escrito en su palabra. La palabra de Dios no son solo sus ideas, no son sus pensamientos, es palabra por palabra lo que Dios quería que nosotros quisiéramos conocer de Él. Mira, vamos a ver Juan 17, 17. Juan 17, 17. Juan 17, 17. El mismo Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Toda la palabra de Dios es verdad absoluta. No hay engaño, no hay mentira en ella. Tienes que ver el contexto de quién está hablando, porque el hecho de que es un libro es que también está sujeto a leyes gramaticales. Satanás dice cosas en la Biblia cuando está engañando a Adán y a Eva, pero tienes que ver que es Satanás el que está hablando, pues para saber que no tienes que creer lo que está diciendo Satanás. Hay que leerlo todo en su contexto. Pero la palabra de Dios es sin error, es perfecta. Mucho va a depender de con qué carácter yo me acerco a la palabra de Dios. Si yo me acerco buscando errores y sin fe, voy a encontrar un montón de posibles inconsistencias, de aparentes inconsistencias. Pero si yo me acerco con un corazón sincero, con un corazón buscando la verdad, Dios me va a revelar la verdad de todas esas aparentes inconsistencias. Para los que ya vieron el curso de cómo estudiar la Biblia, bueno, ahí hay ejemplos de esas inconsistencias aparentes, pero que cuando estudias correctamente te das cuenta que no, están ahí por una razón, te están enseñando algo. Pero Pedro nos está hablando de que puedes confiar en la veracidad y en el poder de la palabra de Dios. Porque muchas de las religiones falsas de este mundo empezaron con un ángel que trajo una idea diferente de lo que decía la Biblia. Por ejemplo, llegaron los mormones y a John Smith un ángel le reveló la verdad. Esta es la verdadera palabra de Dios. Lo que tenías antes no era completo, pero esto sí es la verdad. Y ahí salieron la religión de los mormones. Y luego vino un ángel y habló con Mahoma y le dijo, no, es que esto que tienes es incompleto, yo tengo la verdad. Y le reveló a Mahoma un montón de barbaridades en el Corán. Pero empezó con un ángel que trae algo distinto. Y luego están los de la Watchtower y también un ángel le reveló a la Watchtower que ellos eran la única autoridad por la cual Dios iba a hablar al resto del mundo. Entonces solo ellos tenían la verdad ahora. Es igual apartado de la palabra de Dios. A los adventistas del séptimo día llegó Elena White y un ángel le dijo a Elena White cuál era la verdad del evangelio y tuvo muchas profecías y escribió un montón de libros porque la palabra de Dios no era suficiente. Siempre cuando nosotros empezamos a dudar de la eficacia de la palabra de Dios es cuando empiezan a venir problemas. Hoy en día en las iglesias generales en el mundo hay una costumbre que se está empezando a desarrollar que decimos, es que la Biblia no es suficiente. Tengo que demostrarte por qué la Biblia es verdad. Y voy a usar principios lógicos, voy a usar principios filosóficos para comprobarte que puedes confiar en la Biblia para que escuches el Evangelio. Pero déjame decirte algo que puede ser sorprendente. Dios no necesita ser defendido. Él nos defiende a nosotros. Nosotros solamente somos voceros de una verdad absoluta que tiene poder. ¿Cuál es esa verdad? El Evangelio. Entonces, no está en nosotros tratar de convencer a las personas que la palabra de Dios es la verdad. Nosotros tenemos que compartirles los versículos del Evangelio, la palabra de verdad, y dejarle el resto a Dios. Y vamos a ver en nuestro tercer punto que es justamente lo que hizo Jesucristo. Él nunca trató de convencer a los demás de que la palabra de Dios era verdad. Él lo daba por hecho. Y es la verdad absoluta. La palabra de Dios es verdad, lo acaba de decir Jesucristo. No trates de convencer a las personas cuando estás evangelizando o no trates de defender a Dios con nuestra propia sabiduría. Es un hecho que su palabra es verdad. Usa la palabra de Dios. Conoce la palabra, úsala y Dios va a obrar en la vida de aquellos a los que predicamos. Mira, vamos a ver algo más. Vamos a ver Isaías 55:10. Isaías 55:10.
Isaías 55:10. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, y lo puedes subrayar este versículo si quieres, el 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios es el que usa su palabra y va a cumplir el propósito que Dios tenía para esa palabra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uso la palabra de Dios para compartirla y que sea la palabra en el corazón de la otra persona la que lo transforme. Dios es el que obra a través de su palabra. Mira, vamos a ver igual Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Lo que trato de explicar hoy es, la palabra de Dios es suficiente. Si tienes la palabra de Dios y el Espíritu Santo, es lo que necesitas para poder conocer más a Dios. No necesitas otro libro, no necesitas comentarios abajo para que puedas tú comprender la palabra de Dios y sin eso no puedes entenderlo. Hay muchas doctrinas que te dicen, es que necesitas la Biblia, pero tienes que leerlo junto con este libro, porque si no, no vas a entender la Biblia. Tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra de Dios, es suficiente para que entiendas la palabra y la puedas usar como Dios nos dice. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios es viva? Que el Espíritu Santo nos la va revelando. No sé si alguna vez te ha pasado que leíste algo en la Biblia y después de un tiempo quizás creciste un poco más espiritualmente, conociste más a Dios, lo volviste a leer y ¡wow! No había entendido esto. Y puede pasarte una y otra vez. Y es que nunca vamos a terminar de aprender de Dios. Es un libro de verdad absoluta e infinita. Es una fuente de sabiduría infinita, la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos lo va revelando. Entonces, por eso es viva, dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por cierto, ahí vemos que en el tribunal de Cristo vamos a estar delante de Dios como desnudos para darle cuentas de todo lo que hemos hecho. Nada le podemos esconder a Dios. Y dice la Biblia, su espada, la Biblia es como una espada de doble filo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tratar de engañar a las personas o a mí mismo, pero la palabra de Dios me va a doler. O sea, lo voy a estar leyendo y va a ser un espadazo que me va a decir, tengo que amar más a mi esposa. Tengo que obedecer más a mis padres, a los hijos, ¿no? Necesito dejar de decir esas malas palabras en el trabajo. Necesito ya no darle mordida al policía cuando me para en el semáforo. La palabra de Dios va a atravesar mi corazón. Y a veces me pueden, hay hermanos que me dicen, hermano, ¿quién te comentó esto? Pues no lo digas del púlpito, yo no sé nada. Estoy hablando de ejemplos en general. Pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo, a veces hace ese efecto en nosotros. Alguien le contó al pastor. Es el Espíritu Santo que nos está redarguyendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada que atraviesa el tuétano y la coyuntura y nos muestra quiénes somos en realidad. Dice la Biblia que es como verte en un espejo. Porque entonces ves lo que tienes que cambiar para ser cada vez más como Jesucristo. El poder está en la palabra de Dios. Puedes confiar en la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Se siembra en una semilla en un momento y puede dar salvación después. Cuando nosotros evangelizamos, el folleto que damos cuando compartimos el plan de salvación los sábados, pues tiene los versículos de la palabra de Dios y les hablamos con la palabra de Dios, con los versículos. Cuando tú evangelizas a alguien y no recibe a Cristo, pero te escucha, dejaste una semilla sembrada en su corazón, que es la palabra de Dios. Y en algún momento va a crecer esa semilla y él puede ser salvo. A veces nos toca cosechar, como les comentaba. A veces llegas con alguien que quizás alguien más ya sembró y le predicó el evangelio y cuando tú llegas, él está listo para recibir a Cristo y te toca cosechar.
Me ha tocado veces que reparto un folleto, me lo rompieron y me lo lanzaron en la cara también. Nos ha tocado veces que nos ofenden, se ponen a pelear con nosotros, vete de acá, o sacan a su perro, nos ha pasado. Pero cuando tú evangelizas y alguien se queda con la semilla sembrada en su corazón, bueno, ganaste, porque ya se quedó la semilla en su corazón y está sirviendo a Dios. Si le predicas a alguien y recibe a Cristo, bueno, gloria a Dios, ya tienes un nuevo hermano en Cristo y el Señor va a seguirlo guiando, va a seguir creciendo. Si estás predicando y te están ofendiendo por predicar el Evangelio y te toca sufrir por predicar el Evangelio, pues también ganaste porque estás padeciendo por el nombre de Cristo. Dice el Señor, bienaventurados los que padecen por el nombre de Cristo. Es ganar y ganar. ¿Sabes cómo es la única manera en que podemos perder cuando evangelizamos? Si no evangelizamos. Si reciben a Cristo, ganas. Si no reciben a Cristo, ganas porque estás sirviendo y la semilla queda en su corazón. Aún si te ofenden o te pasa algo por evangelizar, ganas porque el Señor también lo ve y Él es fiel para recordar el trabajo de amor que haces para Él. Pero la única manera en que podemos perder es cuando no evangelizamos. Es lo único que no podremos hacer en el cielo. Hay un libro que se llama así. Lo único que no vamos a poder hacer cuando estemos en el cielo es evangelizar. Y no sabemos cuánto tiempo nos queda de vida. Siempre les digo, vive tu vida como si fuera el último día, es decir, aprovechándolo para el Señor. Porque puede ser nuestra última semana, no sabemos cómo lo he estado utilizando para compartir el Evangelio, el propósito por el cual Dios nos puso acá. Acuérdate que nuestro trabajo no es convencer a nadie, no es obligar a nadie. El poder de Dios está en el Evangelio, no en nosotros. El poder de Dios está en el mensaje que está en su palabra, no en nosotros. Solo somos un micrófono. Solo necesitamos compartir. Nosotros somos los pies y los labios de Cristo. Lo dice su palabra. Solamente tenemos que ir para anunciar las buenas nuevas y Dios va a hacer el resto. Vamos a ver nuestro tercer y último punto y vamos a ver el ejemplo de Jesucristo. Mira, acompáñame a Mateo 22, 23. Mateo 22, 23. Mateo 22, 23. Mateo capítulo 22, versículo 23. Jesucristo nos dejó su ejemplo más de una vez tras vez. Cuando Él estaba predicando la verdad a los judíos, a los no creyentes, Jesucristo no trataba de convencerlos con argumentos lógicos, filosóficos. Es interesante, todo lo que Jesucristo hubiera dicho era palabra de Dios, pero Él usaba el Antiguo Testamento para hablar con las personas, porque nos estaba enseñando el poder de la palabra de Dios. Mira, vamos a ver aquí en Mateo 22, 23. Dice, y está hablando con unos saduceos que no creían en la resurrección, y mira cómo los saduceos usan argumentos lógicos, usan lógica humana para desacreditar a Cristo. Pero Cristo usa la palabra de Dios. Mira cómo nos enseña cómo enfrentar esto. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Hasta en tono de burla le han de haber preguntado, cuando estén en el cielo, Señor, ¿esa mujer de quién va a ser esposo? Porque la tuvo un hombre y luego murió él y luego la tomó su otro hermano y tenía 7 hermanos. Al final hubo 7 esposos con la misma mujer. A ver, Señor, ¿de quién va a ser el esposo en el cielo? Es lo que les dice el Señor, exactamente. Mira el versículo 29. Fíjate cómo Jesús no les responde con su lógica humana. Les responde con la palabra de Dios. Mira, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿erráis ignorando qué? ¿A qué los regresa? A la falta de conocimiento de las Escrituras. Él está usando la palabra de Dios para defenderse. Mira, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. No quiere decir que vamos a ser ángeles, son como ángeles. O sea, vamos a tener un cuerpo espiritual, es a lo que se refería. Versículo 31.
Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, ahí va la palabra que les dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Usa la palabra de Dios para mostrarles su error. O sea, los lleva de regreso a la palabra de Dios. ¿Puedes poner Marcos 1:22, por favor, Oscar? Marcos 1:22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues porque era Dios, pero además les enseñaba con la palabra, con las escrituras, con autoridad. Hay autoridad en usar la palabra de Dios. Jesús nunca les preguntó si ellos creían en la autoridad de la Biblia. No es un buen argumento tratar de defender a la palabra de Dios, como yo te decía. La Biblia en sí misma es un argumento verdadero. Es la palabra de Dios. Y como tiene el poder de Dios, es su palabra la que va a cambiar un corazón. No nosotros, no mis argumentos lógicos. Vamos a ver Mateo 4:1. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Hay toda una rama de enseñanza que se llama apologética, que eso se trata de cómo defender tu fe. Pero a veces ahí se cae mucho en la defensa de la fe por medio de argumentos, como te digo, de lógica, científicos. No quiere decir que eso sea pecado, que esté mal, pero no tenemos que descuidarnos de que nuestra base principal sea la palabra de Dios. Y cuando evangelizamos, entender el poder de la palabra de Dios. Es suficiente el evangelio en la palabra para sembrar el evangelio en el corazón de una persona. Vamos a ver Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cualquier cosa que Cristo le hubiera dicho a Satanás hubiera sido palabra de Dios. Le pudo haber dicho, sácate de acá. Se iba a ir, porque es Dios Todopoderoso el que está hablando. Pero Cristo utilizó la Escritura. ¿Por qué? Nos está enseñando que hay que usar la palabra de Dios para defendernos de los ataques del enemigo. Es el poder de la palabra de Dios. Y 3 veces el Señor Jesucristo se defiende de estas tentaciones usando la palabra de Dios. Es suficiente la palabra. Hay una lectura que es muy conocida de la palabra, mira, te la voy a leer. Dice, acerca de la palabra de Dios, léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Se nos ha dado en la vida, se nos dio mientras estábamos vivos. Será abierta en el juicio. Vamos a ser juzgados con la palabra en el tribunal de Cristo. Y será recordada para siempre. Involucra la responsabilidad más alta, galardona la labor más grande y condena al que se burla y cambia su contenido santo. Hay poder en la palabra de Dios. Vamos a ver Romanos 1:16. Y cuando digo poder en la palabra de Dios, ¿a qué me refiero? Es la palabra de Dios la que va a cambiar tu corazón. Es la palabra de Dios la que te va a moldear para ser más como Jesucristo. Es la palabra de Dios la que puede sembrarse en el corazón de alguien que no es creyente para que en su momento él pueda creer en la salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el mensaje más poderoso e importante que existe en la tierra, lo que dice la palabra. Es un mensaje gigante e increíblemente poderoso. Y está en vasijas de barro, que somos nosotros. Entonces, cuando compartas el Evangelio, recuerda que lo que estás compartiendo es el mensaje. ¿Y quién es el que te está mandando a compartirlo? Yo solamente soy el mensajero. Si te ofendes con alguien, oféndete con Dios, le puedes decir a la persona que le estás predicando. Solo somos mensajeros. No te toca convencer, no te toca pelear, no te toca a ti estar defendiendo a Dios. Claro que si alguien te pregunta, pues hay que responderle en amor, y claro que sí, hay que estar listos y estudiados para poder responder con amor al que me pregunta, claro que sí. Pero no trates de ser tú quien obligue a alguien a aceptar a Cristo, no lo puedes lograr tú. Te toca compartirlo y el poder está en el mensaje y en la palabra de Dios. Deja que Dios te utilice, Él es el que te puede usar. No importa cómo seas, Moisés era tartamudo y decía: Dios, yo te creé así, porque yo quiero glorificarme en ti. Exactamente como eres, con tus fortalezas y tus debilidades, Dios te hizo así y Dios te quiere utilizar. Acabamos de leer que a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación del Evangelio. Él pudo haber hecho cualquier otra forma. Él mismo pudo haber venido para poner el Evangelio en el corazón de todos y ya, que sean salvos. Y seguro si Cristo venía a evangelizar, lo iba a hacer mejor que nosotros. Pero Dios te quiere usar a ti. Dios quiere usarte a ti. Somos colaboradores de Dios de compartir el mensaje más grande de la historia. Les compartí a los hermanos el miércoles, ya para terminar, una historia de un trabajador que estaba haciendo una catedral en Londres, muy, muy famosa, y fue el arquitecto principal y les estaba preguntando a cada uno de ellos: ¿tú qué haces? Y uno le preguntaba, bueno, pues le respondió: pues estoy aquí dándole forma a esta piedra para que encaje acá. Ok. Y le fue a preguntar a otro trabajador: ¿tú qué haces? Pues es que necesito dinero, entonces estoy trabajando para poder pagar lo que necesito pagar. Bueno, y fue con un tercer trabajador y le preguntó: ¿y tú qué haces? Estoy participando en construir la catedral más grande que se ha hecho en Londres, es la obra que va a permanecer por mucho tiempo. No solamente estás cortando papel para una escuelita bíblica, no solamente estás dándole raid a alguien que necesita ir a comprar algo para la iglesia, no solamente estás dándole un vaso de agua a un visitante que vino. Estás siendo colaborador de Dios. Dios quiso usarte para trabajar con Él. Ese es uno de los privilegios más grandes. Eso es una obra que va a durar por la eternidad. Elon Musk va a morir y va a desaparecer Tesla en 100 años y va a permanecer por la eternidad la vez que tú le diste un vaso de agua a un cristiano. ¿Cuánto más por alguien que recibe a Cristo? Es un gran privilegio trabajar para el Señor compartiendo el Evangelio. Y hay que dejar que Él nos utilice. Recuerda, el poder está en la palabra de Dios. No está en nosotros, no está en mis habilidades, está en el Señor y en su palabra. Hay que leer su palabra para estar listos, para compartir su palabra. Pero tú eres un colaborador de Dios. Dios te quiere utilizar. Él solamente espera que le digamos: heme aquí, envíame a mí. Y Él te va a utilizar. Si quiere que seas misionero en Cauquel, vamos a compartir el Evangelio aquí, pero a lo mejor Dios te quiere llevar a otro lugar también. Todos los que están aquí, hermanos, los que están en los cuadros, eran hermanos de una iglesia como esta, que Dios puso su corazón y ir a compartir el Evangelio a otro país, en otro estado. Y están fieles sirviendo allá y conociendo al Señor cara a cara. Entonces, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Vamos a empezar compartiendo el Evangelio donde vivimos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a...